Pero bueno, antes de empezar, quiero darle gracias a estas personitas que comentaron en mi vídeo anterior. Gracias de todo corazón y bueno, empecemos con el vídeo. Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Apprendizfluencers. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, quiero preguntaros unas cosas. ¿Reconoces esta portada? Quizás sí que la hayas reconocido. ¿Pero y esta? Aunque bueno, mínimo te sonarán esas dos, digo yo. Pues mira, todas estas son portadas de cómic, pero eso ya lo sabías porque ya sabes que es un cómic, obviamente, y por eso has entrado en el vídeo. Pero si vives debajo de una piedra como Patricio Estrella, pues no te preocupes, también tengo un breve vídeo de la historia del cómic. Pero tú no has venido a ver la historia del cómic, ¿verdad? Sino a cómo hacer uno. Pues bien, un cómic es un libro gráfico ya que la historia se basa en imágenes que tú puedes observar y entender lo que está pasando. Y además por eso no te duran nada. Normalmente un cómic suele tratar de historias cortas o pueden meterte un cliffhanger como en Spider-Man Across the Spider-Verse y tendrás que esperar hasta el siguiente cómic para seguir con la historia, cosa que funciona muy bien si quieres venderlo y ganar dinero. En otro caso de que solo quieras transmitir una historia o simplemente por aburrimiento o entre pues te recomendaría terminar la historia en un solo cómic. Los cómics pueden ser tanto digitales como físicos. Eso depende de la popularidad que tenga y a cuánta gente quieres que llegue pues tu historia. Por ejemplo, si no tiene popularidad pero quieres que mucha gente lo lea, hazlo en digital, en alguna página web para subir cómics o algo así, para que llegue a esa gente de alguna forma. En cambio, si es popular el cómic, significa que la gente lo comprará y ganarás más dinero haciéndolo en físico como hace Marvel o DC Comics. Pero eso ya es decisión tuya si quieres estar si quieres estar en físico dibujándolo todo o si quieres estar un poco más en digital, que es más simplificado. Para hacer un cómic necesitas lo siguiente: un poco de creatividad, incluida la imaginación, cantidades industriales de paciencia y tiempo, mucho tiempo además, ya que te va a invertir en dibujar y hacer la historia y todo mucho tiempo, y eso solo en cuestión de materiales, ya que también necesitas una historia que enganche al público para que la sigan leyendo, unos personajes por lo menos carismáticos con los que puedas conectar para para que conecten entre ellos, como he dicho, o simplemente un buen arte en el cómic o en la portada a veces es suficiente para que un cómic triunfe, sea famoso o simplemente para hacerte ganar un poco de beneficios. La historia es en lo que tienes más libertad en tu cómic. Puedes tratar de lo que sea con los giros que te dé la gana. Puede estar situado en una guerra post-apocalíptica o en un prado todo feliz donde no vaya a pasar nada malo, o incluso en tu misma ciudad o donde estás hoy, ahora mismo. Digo que es en lo que tienes más libertad, además de lo que he dicho anteriormente, porque los personajes, si es por ejemplo una saga, se repetirán en diferentes cómics, como pasa con Marvel, que vamos a poner ejemplo, Spider-Man tiene un montón de cómics, por lo que si quieres hacer un cómic de Spider-Man no tendrás tanta libertad al crear al personaje principal porque ya está hecho. En cambio, la historia no, la historia de cada cómic puede ser distinta, puede ser una continuación un poco cambiada de un cómic anterior. Para hacer los personajes puedes hacerlos caricaturescos o un poco más realistas, eso ya es elección tuya. Por ejemplo, los caricaturescos tienen en su mayoría historias más divertidas o cómicas en su mayoría para un público más infantil o uno que solo quiera un poco de comedia, un poco de bromitas. Mientras que los realistas están los de superhéroes o acción o los que tratan de temas maduros o alguna cosa de estas que seguramente hayas visto en cualquier otro sitio. Aunque por todo esto no es obligatorio poner uno en su sección. ¿A qué me refiero? Porque bueno, perfectamente puedes poner una caricatura en una de acción o realista. Además de lo dicho anteriormente, todo cómic necesita un storyboard. ¿Qué es un storyboard? Me estaréis preguntando los que no lo sepáis. Pues bueno, básicamente es el boceto antes de dibujar las imágenes para tener una vaga idea de la historia antes de que lo vayas a dibujar. Estos storyboards son bastante sencillos y solo representan lo importante sin color.
algunos bocetos de lo que es más importante en esa escena, con los personajes un poco mal dibujados y con algunas notas para el tú del futuro que lo vaya a dibujar o para el dibujante al que le pagas para que te dibuje un cómic que no sabes si triunfará. Así sabrás luego cómo dibujar esa escena o algo que tenías pensado en ese momento que puede que en el futuro pues no te acuerdes al estar dibujándolo. Pero el storyboard, al no ser una versión terminada del cómic, pero contiene toda la historia, podrás consultarlo con profesionales si tienes acceso a ellos para ver los fallos que podrían suceder y algunos arreglos para que sea exitoso o beneficioso, o simplemente para que puedas recuperar lo gastado en la creación de este. Consultarlo con otras personas sobre tu cómic lo han hecho un montón de empresas de cómics y aunque nunca lo digan, siempre hay mucha intervención después entre los storyboards y la creación. Ahora digamos que tienes la historia y los personajes, pero la pereza te dijo al oído que pereza hacerlo en papel y quieres hacerlo en digital. Pues por ejemplo puedes utilizar una siguiente página web que yo te recomendaría. Una de ellas es Storyboard o hazle un storyboard, otro es Comic Draw o dibuja un cómic o Bright Comics, que es básicamente escribe cómics. Normalmente hacer un cómic en digital pues son las mejores recomendaciones que pueden haber, pero ya por si puedes ir buscando por tu cuenta alguna página que se te sea confiable para crear cómics y todo eso. Ahora ya has hecho tu cómic, ¡felicidades! Pero te queda un problema. ¿Cómo lo publicitas o cómo se lo haces llegar a los demás? Pues si lo has hecho en digital, felicidades. Es más fácil que en papel, ya que en papel necesitas dárselo en mano a alguien o a una editorial para que lo publique y estas cosas. Algunos sitios muy confiables para la versión en digital, o unos sitios web confiables donde puedes publicarlo, pueden ser Webtoon, Comic Fury o simplemente la página de Reddit, donde muchos webcomics, que como se llaman a los cómics digitales, han triunfado allí también. Y así de fácil te has comido un tutorial sobre cómo hacer un cómic. Espero que te haya gustado la animación que he hecho para que aprendas los conceptos básicos y recomendaciones para hacer un cómic. Y bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Y bueno, chao.